espero que sea de edificación, espero que sea también de descubrir nuevas verdades o refrescar la memoria en aquellas cosas que quizás ya hemos aprendido y escuchado en todos los años que tenemos de vida cristiana. Por tanto, vamos a empezar orando para iniciar nuestra escuela dominical en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad de poder estudiar tu palabra. Eres tú, Señor, quien tienes en control, Señor, de todo lo que sucede en este mundo, y nos encontramos en un tiempo difícil, Señor, con muchas interrogantes en nuestra mente, con muchos pensamientos, Señor, pero también vivimos cada día confiados, Señor, en ti. Y queremos, Señor, en esta mañana decirte que tú, Señor, seas quien nos enseñes en este proceso, Señor, de aprendizaje de Nueva Vida en Cristo, volumen 6. Que tú hagas tu obra en nosotros, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, también nos vaya guiando, Señor, a toda verdad y profundización y meditación personal, Señor, de lo que vayamos descubriendo juntos en esta clase. Rogamos, Padre, que tú, Señor, nos hables, Señor, a cada uno en particular, puedas aplicar tu palabra, Señor, a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos tu guía en esta mañana, que tú bendigas nuestra clase, Señor, desde hoy que empezamos hasta que terminemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en el volumen 6 de Nueva Vida en Cristo. Tiene por título, si ustedes se fijan en el material en la carátula, en la primera parte, ¿sí? En la tapa, dice misiones mundiales. Ese es el tema de Nueva Vida en Cristo, volumen 6, las misiones mundiales. Debajito dice, en forma de un lema, dice alcanzando al mundo para Cristo. Entonces vamos a decir juntos, alcanzando al mundo para Cristo. Y también puedes decirlo junto a tu familia, alcanzando al mundo para Cristo. Ahora, yo creo que aquí podrían venir muchas preguntas. ¿Cómo voy a alcanzar al mundo para Cristo? Quizás nosotros no podemos ir, a salir de este país, ir a otro país posiblemente, pero ahí nos dicen aquellos que saben de misiones, nos dicen por lo menos que hay 4 formas de hacer misiones. Uno sería yendo a las misiones, personalmente, yendo a otro país y para predicar el Evangelio en aquel país o en aquel pueblo, pero también se puede hacer misiones orando. Y creo que todos podemos hacer misiones mundiales orando por los países no alcanzados, aún con el Evangelio, orando por los campos blancos, ya sea aquí en Argentina, en Bolivia o en otros países, posiblemente hayan campos blancos, lugares donde aún el Evangelio no ha penetrado. Esa sería otra forma de hacer misiones mundiales, orando. Pero también podemos hacer misiones mundiales dando, es decir, ofrendando para sostener a los misioneros. Entonces podemos hacer misiones yendo, podemos hacer misiones orando, pero podemos hacer misiones dando. Y no sé qué otras formas de hacer misiones pueda haber, pero de alguna forma podemos hacer misiones. Y quizás la otra forma también sería enviando. La iglesia tendría que pensar en enviar a alguien que Dios esté llamando para las misiones y sostenerlo. Y también sería eso un desafío para nosotros. Hemos pasado, hermanos, por un discipulado, por un proceso de discipulado. Hemos pasado en Nueva Vida en Cristo 1, Nueva Vida en Cristo 2, Nueva Vida en Cristo 3, 4, 5. Y ahora nos encontramos en Nueva Vida en Cristo volumen 6. Y casi hemos pasado por un proceso bastante largo, este sería el 6º año. Y entendemos nosotros que el discipulado implica un cambio. Y la vida el cambio de vida para el discípulo es muy importante. Casi el año pasado he ido enfatizando un poco esto,
no debe quedar solamente en conocimiento, en teoría. El deseo de Dios es que nosotros seamos personas que podamos practicar lo que aprendemos, que podamos integrarlo en nuestra vida y que podamos reflejarlo en nuestra vida. Por tanto, hermanos, el discipulado implica un cambio de vida. Y también quiero proponerle eso en esta mañana con este nivel 6, que Dios pueda ir cambiando nuestra vida a medida que vayamos estudiando cada paso y que pueda haberse cambios en nosotros. No podemos quedarnos estancados, tenemos que avanzar, tienen que haber cambios en nosotros, que tiene que Dios hacer algunos ajustes en nuestra vida. Y pues estamos pensando ahora entonces en las misiones mundiales. Y muy interesante el tema número 1, porque nos habla de un reto. Y dice el reto de las misiones mundiales. El reto es un desafío. Esto de las misiones mundiales, para nosotros de manera personal, pero también como familia, como iglesia. Este es un reto realmente bastante grande, pensar en misiones mundiales. Y en letras pequeñas dice, ¿cuántos hombres aún entre sombras? Es decir, en tinieblas, donde no ha llegado a aquellos pueblos la luz del Evangelio. Probablemente hay muchos, y pensando en estos días de pandemia, yo pensé en mis familiares, pensé en mi familia, mis hermanos, pensé en mis conocidos, y hay muchos que aún están entre sombras, que aún están en tinieblas, adorando ídolos, sosteniendo tradiciones, viviendo en vanidades, pero deben conocer la verdad, necesitan conocer la verdad del Evangelio y la verdad de Jesucristo. Y sin duda también, hermanos, ustedes tendrán familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, gente entre sombras, personas lejos de la luz de Cristo. Por tanto, es un desafío también para nosotros, porque también está alrededor nuestro ese reto de poder compartir el Evangelio, ya sea familiares, amigos, conocidos. Dice Robert Moffat en esas letras pequeñas que tiene el material, en el paso 1, un misionero en África, dice, en las vastas planicies del norte a veces he visto en el sol de la mañana el humo de miles de aldeas donde nunca ha estado un misionero. Bueno, él fue misionero allá por el 1800 más o menos, y dice que ha visto muchas aldeas donde nunca ha estado un misionero. Posiblemente todavía haya lugares donde nunca ha estado un misionero. Por tanto, debemos pensar quizás en puntos blancos, lugares donde aún quizás no fue misionero alguno, todavía no ha ido. Y si Dios te llama a ti para las misiones, y si Dios te está hablando en esa dirección para las misiones, también es hora de considerar las misiones y quizás ir a aquel lugar que Dios te está indicando que vayas. Tenemos un título mayor ahí en el material que dice la Gran Comisión, y tenemos un versículo, y es Mateo 28, 19 y 20, donde dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quien se acerca aquí a los discípulos es Jesús. Jesús se acerca y les habla y les dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, toda autoridad. Y en esa autoridad y en esa potestad les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La pregunta número 1 nos dice, apunte los mandatos que se encuentran en este pasaje. Si observamos detenidamente ese pasaje, si observamos con detenimiento, vamos a advertir, vamos a darnos cuenta que hay 3 mandatos. El primer mandato es ir y hacer discípulos. Anotamos así. Ir y hacer discípulos. Porque el versículo dice, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. El segundo mandato es bautizar, porque dice el versículo ahí, bautizándoles. El tercer mandato sería enseñar, porque dice enseñándoles. Dicho de otra forma sería, esto de hacer discípulos tiene que ver con la conversión, esto de bautizar tiene que ver con la identificación, es decir, una identificación del creyente convertido con Cristo, sería el paso siguiente después de la conversión. Y también el hecho de enseñar tiene que ver con la capacitación que necesita o que requiere el recién convertido, es decir, leche espiritual, leche pura de la palabra. Como dice 1 Pedro 2.1, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que crezcáis. Entonces todo nuevo discípulo necesita enseñanza, necesita un discipulado, necesita formación, necesita aprender las cosas más básicas, más elementales de la fe cristiana. Por tanto, mis amados hermanos, los mandatos serían 3. Primero, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizar. Tercero, enseñar. Estas 3 cosas son fundamentales para la vida del creyente. Y también es la misión que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Así que podemos pensar un minuto, hermanos. Nosotros estamos haciendo discípulos, ¿sí? Y si hay personas bautizándose, quizá hayan muchos que aún todavía no se hayan bautizado, que es muy importante el bautismo, y también esto de capacitarse. Y este estudio de Nueva Vida en Cristo tiene ese propósito de capacitar, de formar, de equipar al creyente. La pregunta número 2 nos dice, según este pasaje, ¿hasta dónde hay que ir? Y yo creo que no es tan difícil poder darnos cuenta, según el pasaje que tenemos, dice, a todas las naciones. Así traduce la Reina Valera 60. Y según la traducción de la Biblia de las Américas, dice, de todas las naciones. Es decir, hay que hacer discípulos de todas las naciones. Entonces el alcance es universal, global. Dios espera que el Evangelio alcance a todo rincón, que alcance a todas partes, que alcance a todo lugar donde hay personas. Ese es el propósito de Dios, que el Evangelio pueda ser oída por todos. Bien, mis hermanos, vamos a cortar en esta parte para una segunda parte. Hemos considerado solamente 2 preguntas, los mandatos de la conversión, la identificación y la capacitación, y también el alcance del Evangelio debe ser a todas las naciones. Nos toca la pregunta número 3, donde dice, es difícil pensar en dejar la familia y las comodidades, ir tan lejos a gente que tal vez no quiere recibir ni oír de Dios. ¿Qué autoridad y respaldo tendrá el que acepta el reto misionero a gente de otra cultura y creencia? 2 palabras muy importantes, autoridad y respaldo. ¿Qué autoridad tenemos nosotros o qué autoridad tiene aquella persona que va llevando el Evangelio a otra cultura y otra creencia? Porque
Yo sé que en medio de nuestra cultura, en medio de la sociedad en la cual vivimos, hay mucha gente que no quiere recibir ni oír de Dios. Y cada vez más la gente tiene esa actitud de no escuchar la voz de Dios, de no recibir la palabra de Dios. Y nos dice el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Entonces la respuesta es, ¿qué autoridad y respaldo tendrá el que acepta el reto misionero a gente de otra cultura y creencia? La respuesta es la autoridad y el respaldo soberano de Cristo. La autoridad y el respaldo soberano de Cristo. Nosotros vamos en nombre de Cristo. Él nos delegó esta misión. Es bajo su autoridad y bajo su respaldo. Y es un respaldo soberano. Es un respaldo de alguien que está por encima de todas las cosas. Por tanto, lo que nos queda simplemente es obedecer este mandato y tenemos el respaldo del Señor. Además, hay que decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay autoridad superior por encima de Cristo. No es el pastor, no son los ancianos, es Cristo la autoridad máxima de la iglesia. La iglesia debe someterse a su señorío, a su gobierno, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad más importante para la iglesia. Dice Efesios 5:23, si tienes tu Biblia ahí, puedes abrir Efesios 5:23. Nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo, además también Cristo es nuestro Salvador, Él es la cabeza. Filipenses capítulo 1, versículo 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primogénito, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, Cristo. Es la cabeza de la iglesia. Por tanto, en esa autoridad y con ese respaldo nosotros proclamamos el Evangelio, llevamos el Evangelio. Y con esa autoridad y ese respaldo, muchos hombres y mujeres proclaman el Evangelio en otras culturas, en otros pueblos, donde quizás la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Pero así lo han hecho. Desde los primeros días de la fe cristiana, hubieron hombres y mujeres que proclamaron, que fueron testigos de Cristo, y lo han hecho bajo la autoridad y el respaldo del Señor. Pregunta número 4, dice, al mandarnos a ir al fin del mundo, ¿qué prometió? ¿Qué prometió? Y tenemos que fijarnos en el versículo 20, y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy, es decir, Jesús dijo esta promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos hablando del Cristo resucitado, del Cristo resucitado. Entonces, ¿qué prometió Cristo en Mateo 28:20? La respuesta sería su presencia continua o su presencia permanente. Cualquiera de esas dos palabras resume lo que dice el versículo. Su presencia permanente es lo que se promete aquí en el versículo 20. Ahí abajo tenemos una nota del autor del material. Dice, el que nos manda hasta ir al fin de la tierra es nadie más que Jesucristo.
creador del mundo, el que dio su vida por cada alma, resucitó de los muertos. Nuestra autoridad de predicar en lugares opuestos al Evangelio viene de Él mismo. Y no solo esto, también promete estar a nuestro lado siempre, hasta el lugar más lejano. Por lo tanto, mis hermanos, no estamos solos, tenemos el respaldo de Dios, tenemos la presencia de Dios con nosotros. Donde quiera que proclamemos el Evangelio, no lo hacemos bajo nuestra autoridad, sino lo hacemos bajo la autoridad del Señor y bajo el respaldo de Dios y bajo la presencia de Dios. Él está siempre a nuestro lado. Por tanto, no tengamos temor de proclamar el Evangelio. A cualquiera que Dios ponga en nuestra vida, en nuestro camino, y si esa persona no conoce al Señor, pues compartamos el Evangelio, presentemos el amor de Cristo. La pregunta número 5 nos dice: Jesús prometió dar el poder del Espíritu a sus discípulos y después les dio un mandato. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Y dice el mandato según Hechos, tenemos que leer Hechos 1.8, dice Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí debemos resaltar en nuestra Biblia, ese versículo 8, me seréis testigos, futuro, me seréis testigos. Cuando ellos, dice, recibirán el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre ellos, recibirían poder cuando el Espíritu Santo en el Pentecostés descendió. Ellos realmente recibieron poder. Y dice, a partir de ahí, ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos es una palabra interesante, es marturia, en otras palabras es como si les hubiese dicho, ustedes serán mártires a causa del testimonio de mi persona. Jesús les mandó a dar testimonio de Cristo. Eso dice la pregunta número 6. Jesús les mandó a dar testimonio de Cristo y ya tengo que completar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les mandó a dar testimonio de sí mismo, es decir, de Cristo, en Jerusalén. Ellos debían testificar de Cristo en Jerusalén, pero no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y más aún hasta lo último de la tierra. Ese era el mandato. Tenemos debajo un comentario que dice: los primeros discípulos predicaron no solo en sus pueblos, pero recorrieron el mundo conocido con las buenas noticias. Sin embargo, no lograron evangelizar al mundo entero. Esta tarea la dejaron a los cristianos que les iban a seguir. Desde entonces el mensaje ha llegado a nuestros países, gracias a hermanos que tomaron en serio el mandato de hacer discípulos en todo el mundo. Esto nos dice, hermanos, cuán en serio tomamos nosotros este mandato de hacer discípulos en todo el mundo, si realmente es algo que nos preocupa. Eran misioneros que vinieron de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, a estas tierras: Argentina, Bolivia, México, Venezuela, Ecuador y otros lugares. Fueron personas del otro lado del mundo que vinieron a estas tierras trayendo el Evangelio y lograron alcanzar a muchos con el Evangelio. Y debemos pensar, quizás nosotros también ahora, en este tiempo, tengamos que nosotros ir a esos lugares llevando el Evangelio, ya que esos lugares dicen que las iglesias están vacías, que
no hay allá avivamiento como quizás lo hay de este lado, aquí en Latinoamérica. Aquí de este lado, aún las iglesias carismáticas han crecido bastante en cantidades, en número, pero allá en Europa, Inglaterra y otros lugares, es otra la realidad. La pregunta número 7 nos dice, ¿qué es un misionero? ¿Qué es un misionero? Wikipedia dice, se llama misionero, es decir, del verbo latino misio, que significa enviar, a aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que no creen. Entonces, según Wikipedia, un misionero es alguien enviado, alguien a quien se envía, pero con un objetivo principal, el anuncio del Evangelio, mediante obras y palabras. Y esto me hace pensar en la persona de Jesús. Jesús fue enviado del cielo a esta tierra, con un objetivo principal. Y ese objetivo principal quizás era ofrendar su vida en la cruz y cargar con la culpa de todos nosotros. Pero antes de que ese día llegase, desde que Él salió a la vida pública, no cesó de anunciar el Evangelio mediante obras, es decir, mediante hechos, milagros, muchos otros hechos, sanidades, y no solamente con hechos, sino también con palabras, proclamación del Evangelio, pidiendo a las personas que se arrepientan de sus pecados. Por lo tanto, mis hermanos, un misionero es alguien enviado, pero su objetivo es bien definido. Su objetivo principal es el anuncio del Evangelio. Ese es su objetivo. No es que un misionero es alguien que va de vacaciones a otro país. Tiene un objetivo. Su objetivo principal es anunciar el Evangelio mediante obras, mediante las cosas que hace. Sus acciones son muy importantes. La forma en cómo vive es muy importante. Pero también sus palabras, es decir, el mensaje, la proclamación. Otra definición interesante es esta que dice, porque también hubieron misioneros católicos, especialmente los jesuitas, que fueron enviados también desde España a nuestras tierras, y ellos eran personas que creían y pensaban que eran alguien que escucha y acepta el llamado divino. Es alguien que escucha y acepta el llamado divino. Entonces un misionero es alguien que escucha y acepta el llamado divino. Muchos misioneros, antes de ir a cualquier nación, tuvieron que escuchar la voz de Dios y confirmar realmente que era Dios quien les llamaba, y lo aceptaban ese llamado, el llamado de Dios. Entonces salían de sus países para otras tierras, bajo el respaldo de Dios, bajo la presencia continua de Dios y bajo la autoridad del Señor. Entonces un misionero, según ustedes tienen en su material, dice al final, en esa primera carilla del material, dice, un misionero es un discípulo enviado por Dios y su iglesia, que cruza fronteras de geografía, cultura, religión, idioma y cosmovisión, a fin de evangelizar, establecer y fortalecer la iglesia integralmente. Entonces, mis hermanos, un misionero es un discípulo enviado por Dios y su iglesia, que cruza fronteras de geografía, cultura, religión, idioma y de cosmovisión. Cosmovisión tiene que ver con la manera en que uno ve el mundo, ¿sí? Con los lentes que uno ve el mundo. Eso es cosmovisión, cómo vemos nosotros el mundo, a fin de evangelizar, establecer y fortalecer la iglesia integralmente.
Esta también definición es muy interesante, esta definición. Es un discípulo enviado por Dios y su iglesia. Eso sería un misionero para nosotros, ¿no? Es un discípulo que ha escuchado el llamado divino y ha respondido a ese llamado y es enviado por Dios y su iglesia. Es decir, es respaldado por Dios y por su iglesia. Pero estos discípulos, estos misioneros enviados, cruzan fronteras de geografía, de cultura, de religión, de idioma, y tienen el fin de evangelizar, establecer y fortalecer la iglesia integralmente. Bien, mis hermanos, hemos terminado aquí esta primera parte del paso 1 de Nueva Vida en Cristo, volumen 6. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, a pensar, Señor, en esto del llamado tuyo, Señor, a cada uno de nosotros. Tú nos has dado, Señor, dones, capacidades, Señor, personales. Nos has equipado, Señor, para servirte. Y, Señor, estamos hablando de las misiones mundiales, Señor. Es tu plan, es tu deseo, Señor, que el Evangelio alcance a todo rincón, a toda persona. Y nosotros nos encontramos, Señor, de esta parte del mundo, Señor, y ahora limitados, Señor, y Padre, estamos en nuestras casas, y que podamos, Señor, tomar el desafío, Señor, de orar por las misiones, de hacer misiones, Señor, orando, y también, Señor, podamos tomar el desafío, Señor, de contribuir para las misiones, ofrendando, que tú nos ayudes, Señor, en eso, que tú nos guíes, Señor, en eso, que, Padre, no olvidemos, Señor, que hay muchas personas que aún se encuentran, Padre Santo, en la oscuridad, Señor, lejos de la luz de Cristo. Ayúdanos, Padre, a poder compartir el Evangelio, Señor, con ellos, que ellos también puedan conocer, Señor, la verdad del Evangelio. Sus vidas, Señor, puedan ser cambiadas, transformadas. Pero también rogamos, Padre Santo, que tú, Señor, transformes y cambies nuestra vida, Dios. Que puedas, Señor, renovar cada día, Señor, con tu palabra nuestros pensamientos, Señor, nuestros sentimientos, y puedas enseñarnos, Padre, a depender de ti y confiar en ti, Señor, en medio de esta situación tan difícil, Señor, para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, tu ayuda, rogamos, Señor, tu guía, rogamos, Padre, tu dirección en esta mañana. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.